Ya, vamos entonces a ir comenzando. Ya, chicos, cualquier cosa, como saben, la vez pasada les comenté también. Cualquier duda que tengan, yo hago pequeñas paradas mientras voy hablando para ver qué dudas tienen o si necesitan que repita algo. Hoy, como comparto yo en esta ocasión de la tablet, no veo si levantan la mano porque, como estoy cambiando la pantalla en la tablet, no muestra el Teams. Pero yo voy haciendo pequeñas paradas para poder responder dudas. Así que cualquier cosa, prenden el micrófono. Si es que no se ve, obviamente prenden el micrófono. Si no se escucha bien, me avisan también para cambiar de repente el micrófono o usar otros auriculares. Pues vamos a comenzar con la clase de hoy. Bien, ya estamos acá. Vamos a ver ahora cerebelo. Como esta semana toca hablar de cerebelo, su morfología externa. Y en la teoría ya me imagino que también habrán visto, bueno, van a ver ¿no? todavía la morfología interna del cerebelo. Y en histología también vamos a ver gran parte de su estructura, de su formación, de su división, porque anatómicamente hablando, el cerebelo es bastante sencillo, es muy fácil. La dificultad en el cerebelo viene de la cantidad de nombres que tiene una sola estructura. Y como hay varios términos, eso confunde muchísimo. Pero en su PPT de teoría van a encontrar que hay imágenes donde se resume todos los nombres, tanto actuales como antiguos, para que no haya confusión. Entonces, en las preguntas se le va a valer todo. O sea, cualquier nombre que ustedes coloquen, pues se va a valer porque lastimosamente todavía se manejan en los diferentes textos así, se manejan muchos nombres todavía anticuados, otros que son nuevos, y eso es lo que genera realmente confusión. Pero en sí, cerebelo, su morfología externa es bastante sencillo, no es tan complicado. Entonces, vamos a verlo. Entonces, lo que vamos a estar viendo hoy va a ser reconocer todo lo que es la parte morfología externa de nuestro cerebelo. Hablaremos quizás un poquito de su división y algunos aspectos importantes, sobre todo de cómo se dividen lóbulos, porque los hemisferios cerebelosos y su vermis tienen una forma de dividirse bastante peculiar, que es bastante diferente a como nosotros vamos a conocer en el cerebro. También es importante recalcar la importancia y la función que tiene el cerebelo, porque muchas veces como es una estructura bastante silente, o sea, una estructura que realmente pareciera que no hace nada porque está calladita en lo que es la fosa cerebral posterior y solamente se limita a existir. Pero cuando se afecta, vas a ver una serie de patologías y trastornos que no solamente son motores, también pueden ser cognitivos. Para que ustedes vean también, las lesiones en cerebelo también pueden causar con disartria, o sea, dificultad para hablar, también para aprender. Entonces es mucho más que solamente motor. Entonces, con eso buscamos que se pueda entender los signos clínicos que se dan como resultado de su lesión. Entonces, vamos a ver nuestro amigo el cerebelo. El cerebelo es bastante sencillo, como les digo, mira, acá hay una visión anterior, toda esta es la vista anterior. Obviamente lo podemos ver porque hemos removido el tronco encefálico. Si tuviésemos el tronco encefálico, no podríamos ver el aspecto anterior del cerebelo. Solamente podríamos ver todo el aspecto posterior, superior e inferior. Y aquí podemos ver lo que vendría a ser el techo. Acuérdense que si nosotros recordamos cómo es que se va a disponer el tronco encefálico con nuestro cerebelo, tenemos por acá nuestro tronco, la protuberancia, el bulbo raquídeo, y hacia atrás nuestro cerebelo, que sería algo así. Si tú lo ves en los textos, te lo describen de la siguiente forma. El cerebelo forma el techo del cuarto ventrículo y el suelo está formado por la protuberancia y el bulbo raquídeo. Es como si fuese una casa, ¿no? Donde el suelo de la casa y sus paredes es el tronco y el techo lo forma el cerebelo. Por eso es que lo describen de esta forma. Entonces ahora vamos a ver sus estructuras, empezando obviamente por la cara anterior. Aquí lo bueno es que tienes los tres pares de pedúnculos, que quizás en el tronco a veces no se delimitan muy bien. Todo esto que ves acá es el pedúnculo cerebeloso superior. Por acá tienes el pedúnculo cerebeloso medio, todo esto que ves acá. Ahí está. Y acá abajo tienes el pedúnculo cerebeloso inferior, todo este de acá. Es un aproximado porque el corte está un poco feo, no es un corte limpio, por eso no se ve muy bien exactamente los límites, pero ahí están los tres. De este lado el corte está un poco más bonito, miren, vamos a para que vean, miren. Ya delimitando nada más el pedúnculo cerebeloso medio, ya los demás se delimitan solos. Este acá es un poco más limpio este corte de acá. Todo esto vendría a ser el pedúnculo cerebeloso medio. De vital importancia porque estos pedúnculos son los que mantienen la conexión entre el tronco con el cerebelo. Y además de eso, a la médula espinal y la corteza cerebral, porque la corteza manda señales al cerebelo todo el tiempo. ¿Con qué objetivo? Acuérdense que el cerebelo tiene como función regular todo lo que son los patrones de movimiento. Entonces no hay un movimiento que salga de la corteza que el cerebelo no lo vea. Cuando la corteza manda, por ejemplo, que se contraiga tu mano, los músculos de la mano para agarrar un objeto, el cerebro lo está viendo. Y el cerebro tiene la capacidad de poder regular la velocidad entre tu mano y el objeto que vas a agarrar. Además, va a calcular la distancia entre tu dedo y el objeto. Todo eso con suma rapidez. O sea, es algo instantáneo que se hace mientras vas ejecutando la acción. O sea, así de importante es el cerebelo. De esa forma eres capaz de agarrar los objetos que miras porque tu cerebro calcula esa distancia entre los dedos de tu mano y el objeto. Otro es que tú vas subiendo escaleras y tú ya recuerdas las escaleras. Por ejemplo, si tienes escaleras en tu casa, ya tú sabes exactamente a qué nivel está cada uno de los escalones. Por eso, cuando ya tú subes el pie para subir ese escalón, ya tu cerebro calculó la distancia y ya aprendió la distancia que hay entre tu pie y esos escalones. Por lo tanto, ya lo haces automático, no tienes que estar pendiente a cada rato del tamaño del escalón. Entonces, esas son algunas cosas generales del cerebro para que vean la importancia que tiene. Y por acá abajo, miren, por debajo de los pedúnculos, tenemos estas estructuras de acá que ahorita los resalto, miren, chiquititas, que se les denomina como flóculo. Vamos a ponerle el color acá. Ya todo esto que ves acá se le conoce como flóculo. Y es importante por lo siguiente, todo esto de acá, este es el flóculo. Vamos a ponerle su nombre por aquí. El flóculo se relaciona mucho con los pares canales 8 y 7. Justo en el ángulo pontocerebroso, por ahí está relacionándose con el 8 y el 7. ¿Y por qué es importante? Porque esta estructura, conocida como flóculo, más una parte del vermis, que es esta que ves acá, todo esto de acá, que ahorita lo vamos a ver, pero te voy diciendo que es porque es importante en su división en lóbulos. Este de acá es el nódulo. El nódulo se extiende y se conecta hacia los laterales con el flóculo, de esta forma. Lo que pasa es que no se ve la conexión porque está cubierta por los pedúnculos. Cuando se conecta el nódulo del vermis, porque lo que está aquí en el centro se conoce como vermis, ahorita lo vamos a ver mejor, y lo que está hacia los lados, todo esto es cerebelo, sus lóbulos, sus hemisferios, perdón. Entonces tenemos hemisferio cerebeloso y su vermis. Que el vermis es el homólogo al cuerpo calloso del cerebro, que vamos a ver que conecta los hemisferios, este también hace lo mismo. El vermis conecta ambos hemisferios. Entonces, la porción del vermis, denominada como nódulo, más el flóculo, forman un lóbulo que se conoce como lóbulo flóculo nodular. Te voy a ponerlo por acá arriba. Flóculo nodular. Ese es uno de los tres lóbulos que hay. Tenemos un lóbulo anterior, un lóbulo posterior y el lóbulo flóculo nodular, que es el que estamos viendo acá. ¿Y ahora qué función tiene? Este lóbulo tiene una función en el equilibrio. Es muy importante para el equilibrio. Entonces, ya tienes la función que tiene este lóbulo. ¿Y cómo se forma? ¿De acuerdo? Hasta acá están siguiéndome. ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta? Vamos. Todo bien al parecer. Chévere. Vamos a seguir.
Doctor, no, perdón, en la división que hizo, el nódulo que está en la parte central, junto con, bueno, que se va hacia arriba, eso vendría a ser el lóbulo flóculo nodular, o cual no viene de la iluminación. Voy a borrar para que no te confundas. Solamente eso que ves ahí. O sea, el nódulo más el flóculo, nada más. Eso de ahí es ahí. Voy a resaltar todo eso para que no haya confusión. Exactamente qué es, nada más, para que no se confunda. Mira, esta parte del vermis acá, que estoy resaltando, eso es el nódulo. Y por abajito de los pedúnculos, tú tienes una estructura que lo va a conectar. O sea, el lóbulo flóculo nodular es todo esto que es ahí. Solamente ese pedazo de ahí. Es pequeño, pero muy importante. Entonces, toda esa parte que tú ves ahí es el lóbulo flóculo nodular. Este es el nódulo y aquí tienes el flóculo. ¿De acuerdo? Sí, doctor, gracias. Y el nódulo pertenece al vermis. Ahorita lo voy a mostrar mejor, no te preocupes, tranquila, para que vayan viendo más o menos cómo va la cosa. Esta es una vista inferior de nuestro cerebelo. Ahorita retrocedemos, vamos avanzando viendo cosas generales, retrocedemos y vamos viendo su división, no se preocupe. Esta es una visión inferior del cerebelo. Y aquí cuando tú lo ves por abajo del cerebelo, lo primero que te llama la atención son estas estructuras que ves acá. Vamos a resaltar el otro lado. Toda esta parte de acá. Son las amígdalas cerebelosas. Todo eso que ves ahí. Entonces vamos a ponerle nombre. Amígdala cerebelosa. No confundir, porque luego de repente vayan a leer una amígdala en el cerebro, son cosas completamente diferentes. La amígdala del cerebro es un núcleo que está dentro de la profundidad del lóbulo temporal. Esto de acá es la amígdala del cerebelo. Y tiene gran importancia clínica porque, ¿se acuerdan del foramen magno? Cuando el cerebelo se herniaba, hacia abajo lo que protruían las amígdalas. Esto que ves acá son las amígdalas. Y cuando las amígdalas protruían, van a comprimir una parte del tronco que era el bulbo raquídeo. Y esa parte del tronco que comprimían comprendía los centros cardiorrespiratorios. Entonces, de ahí la importancia clínica de entender las estructuras y su relación. ¿Ven? Y aquí tenemos una visión superior. De aquí vamos a empezar a dividir los lóbulos y sus estructuras. Ahí luego regresamos a ver la parte inferior. Entonces, mira acá, tenemos una visión superior y para poder tú reconocer el cerebelo, la cara superior es plana y está como en caída, hacia abajo, de arriba hacia abajo. Mientras que la cara inferior es convexa, o sea, va a tener como un reborde, ¿cómo le podemos explicar? Bueno, ustedes saben que es convexo, lleva una anatomía general, o sea, un relieve. Esto es convexo en la parte inferior y la parte superior es plana. Porque acuérdense que aquí abajo tendríamos la fosa cerebral o fosa cerebelosa, que es hueso, que es duro, tejido duro. Entonces, ahí arriba tendríamos el lóbulo occipital, que se acuesta sobre el cerebelo. Entonces lo aplana arriba, pero abajo toma forma de la fosa cerebelosa. Por eso se ve hacia arriba aplanado y abajo tienes una zona convexa, o sea, un relieve redondito, ¿se ve? Y lo que ves aquí vendría a ser nuestro cerebelo en la cara superior, que fíjense cómo es aplanada y va en caída hacia atrás. Entonces, aquí tendríamos la parte anterior y todo esto sería posterior. Y si lo dividimos, como se debe dividir, vamos a poner de color verde, toda la parte central, esta que estás viendo acá, a eso se le denomina vermis. Y ahorita lo vamos a estudiar, sus divisiones. Todo esto es el vermis. Y hacia los costados vamos a tener que se divide en sus hemisferios cerebelosos. Todo esto de acá. Eso es un hemisferio cerebeloso. Todo, 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 todo. Entonces ya tienes al hemisferio cerebeloso. Pero hay textos que además de eso te dicen que entre el vermis y el hemisferio existe además un paravermis. Ahorita le pongo nombre, no se preocupe. Que está entre el vermis y el hemisferio. Voy a poner un poco más intenso. Ahí está. Entonces de esta forma ya tienes las estructuras que componen al cerebelo. Tiene su vermis, tiene su paravermis y tiene su hemisferio cerebeloso. Ya está. Porque cada una de esas zonas va a controlar una parte del cuerpo. Por eso es importante recordar, mientras más hacia el vermis, más controla la región de tronco, mientras más lateral, más son músculos distales. Por eso es importante esta división. Entonces, si tienes algunas lesiones que afecten alguna parte del vermis, paravermis o hemisferios, puede comprometerse una porción de ya sea el tronco, ya sea la parte más proximal de las extremidades, o las extremidades más distales. Entonces, de esa forma tú divides a el cerebelo. Luego de eso, vamos a ver que el cerebelo está compuesto por múltiples pliegues. O sea, el cerebelo no es liso. El cerebelo vas a ver que tiene un montón de pliegues, montones y montones de pliegues. Varios pliegues. Porque se dice que el cerebelo, si tú lo estirases al cerebelo, mediría como 1 metro más o menos de altura. O sea, el cerebelo es gigante, bastante grande. Pero se pliega de forma tan precisa y de tal forma que queda confinado a la parte más pequeñita de la fosa cerebral. Mientras que el que pareciera más grande, pues el cerebro. Pero en realidad se dice que casi el 80% de la cantidad de neuronas están en el cerebelo. O sea que el cerebro tiene una función tan importante, pero que antiguamente cuando lo querían estimular, que entraban y le colocaban un electrodo, que lo estimulaban, no había ninguna respuesta. Por eso se le conoció como el área silente. Pero cuando lo removían o dañaban una parte del cerebelo, empezaban los trastornos motores, pérdida del equilibrio, nistagmus, o sea, movimientos oculares en sentido vertical y horizontal más que todo. Y eso decía, oye, pero si yo lo estimulo no pasa nada, y ahora que lo lesiono sí pasa algo. Esto es raro, entonces por eso se le conoce como el área silente. ¿Ves? Porque pareciera que no hiciera nada, pero es realmente importante. Y a los costados, vamos a tener por acá los surcos, ¿ves? Entonces, en el cerebelo tenemos surcos que nos permiten, por acá nosotros, aquí no se ve muy bien, dividir a los hemisferios en lóbulos, en lobulillos. Entonces, estos lobulillos y estos lóbulos tienen su nombre. Los que más vamos a ver acá son divisiones en lobulillos. Entonces, de una vez les nombro cuáles son los lóbulos para que ustedes entiendan. Solamente son 3 lóbulos. Y dentro de estos 3 lóbulos existen subdivisiones que son lobulillos. Entonces, ¿cuáles son los lóbulos? Ya conocemos uno, vamos a nombrar los otros. Tenemos el lóbulo anterior, así nomás se llama, anterior. Tenemos el lóbulo posterior. Y tenemos el lóbulo flóculo nodular. Esos son los 3 lóbulos que hay, no hay más. Cada uno con una función importante. El más antiguo de todos, filogenéticamente hablando, es el lóbulo flóculo nodular. El más actual es el lóbulo posterior. Y el que está como en intermedio en evolución es el anterior. Por eso es que el lóbulo posterior se le dice como cerebelo o neocerebelo, que es la parte más, por así decirlo, desarrollada del cerebelo. Mientras que las otras dos porciones son menos desarrolladas y se encargan de funciones un poco más fundamentales, por así o básicas. Entonces, miren acá, vamos a nombrar ahora sí sus surcos. Tenemos el surco conocido como surco primario, que es este que ven aquí bien bonito. Todo esto voy a ponerlo así punteado. Ahí tenemos nuestro surco primario.
que como pueden ver, va a dividir un aspecto anterior y un aspecto posterior. Tenemos otro surco que se ve muy bonito acá, este que ven aquí, que tiene dos nombres, pero el que vamos a usar acá, voy a ponerlo, voy a borrar esto de acá, ustedes ya conocen esto, voy a borrar para que quede un poco de espacio. Esto de acá, ahora sí. Este surco de acá es el póstero superior. Vamos a poner por acá, surco póstero superior. Como les digo, hay surcos que tienen más de un nombre, ¿okay? Hay surcos que tienen dos hasta tres nombres, por eso en su PPT de su teoría vas a encontrar todos los nombres con los cuales se les conoce para que no tengan confusión. Entonces tenemos el surco póstero superior. Entonces, como tú puedes ver, nos divide zonas. Vamos a de azul. Todo esto que ves por acá adelante, que está de azul, es el lobulillo cuadrangular anterior. Vamos a poner, bueno, le voy a poner cuadrangular anterior, así nada más, lobulillo cuadrangular anterior, para ahorrar espacio. Y por atrás, vamos a poner otro color. Acá está. Todo esto de acá es el posterior. Todo esto de acá. Cuadrangular posterior. Nada más. Así son los nombres. Cuadrangular anterior, cuadrangular posterior. Y por detrás del surco posterior superior vamos a encontrar nuestro lobulillo. Vamos a ponerle lo que no hemos usado. Vamos a rojo. Todo esto que ves acá es el semilunar superior. Todo esto de acá. Todo esto de acá. ¿Y hasta dónde llega el semilunar superior? Ahorita les digo. Ahí tenemos otro surco que es el más grande de todo el cerebelo. Todo esto que ves acá es el semilunar superior. Entonces vamos a poner, este sí tengo espacio, así que voy a poner por acá. Lobulillo semilunar superior. Semilunar superior. Bueno, vamos a poner así. Semilunar superior. Mejor, así se entiende. Semilunar superior. Y hay un surco que separa a este lobulillo semilunar superior, que lo ves, empieza por acá, y le va a dar toda la vuelta al cerebro, solo que aquí ya se pierde, ¿ves? Porque aquí ya se hace anterior. Ese surco de ahí es el surco horizontal. Es el surco horizontal. El surco horizontal, antiguamente, le conocían como circunferencial de Vic-Nasir, porque como ven, iba por todo el aspecto anterior, lateral y posterior del cerebelo. Y dividía una parte superior del inferior. Y justamente este horizontal divide al semilunar superior del inferior que está aquí. Ahí se ve, que está acá abajo, pero ahorita lo vamos a ver en la lámina de vista inferior. Entonces ya tienes la división en lobulillos. O sea, lóbulos, lo más grande. Lobulillos son subunidades de los lóbulos. Eso para que puedan ustedes entender cómo se dispone. Entonces, ¿hasta acá tienen alguna duda? ¿Quieren que repita algo? Hoy daremos el primer paso de nuestra carrera. Mañana, Daniela descubrirá una nueva técnica. Más despacio, nada más. Más despacio. Disculpe si voy rápido, que tenemos poco tiempo. Igual tienen la grabación, así que tranquilo nomás. Creo que en el chat hay mensajes. Ah, no, no es el chat. Perdón. Ya está. Entonces, sigamos. Igual este PPT está en su aula virtual. Ahí ya revisé, todo está en su aula. A este no le he modificado nada por si acaso, es el mismo PPT, así que tranquilo. Entonces, rebobinando para que puedan entonces entender. Tenemos lóbulos, que sería lo más grande, lóbulos, que luego se van a subdividir en lobulillos. Y antes de ser lóbulos, tenemos los hemisferios. Ese es el micrófono, hemisferios. Entonces, ese es como que el orden con la jerarquía que tiene. Hemisferios, lóbulos, lobulillos. Y cada lobulillo se le conoce, o sea, dentro de cada lobulillo también hay una pequeña subdivisión que vendría a ser, yo creo que ustedes lo conocen, las folias. Que quizás ya lo vieron en histología, cuando veíamos la corteza cerebelosa en histología. Bueno, ese pliegue que ustedes ven se le denomina como una folia, un pliegue. Así está. Esa es la forma o la jerarquía de la división del cerebelo. Entonces, los lóbulos, ¿cuáles eran? Los hemisferios, como ya sabes, hemisferio izquierdo, derecho, en el centro del dermis. Los lóbulos, ¿cuáles son? Son tres. Tienes el lóbulo anterior, el lóbulo posterior y el lóbulo floculonodular. Los lobulillos, ¿cuáles son? Bueno, aquí son un poco más variados, ¿no? Tienes el cuadrangular anterior, que lo acabamos de ver, el posterior, el semilunar superior, y ahorita que vamos a ver el semilunar inferior que está aquí abajo. Y vamos a ver los demás, que faltan todavía dos. Entonces, esa es básicamente la división como tal del cerebelo, su parte de morfología externa. Vamos entonces con la parte inferior. Voy a borrar esto de acá. Y aquí tienes una división inferior, donde vamos a ver ahora su división. Miren acá, a este nivel, para que se ubiquen, estaría el surco horizontal. Horizontal. Ya tenemos el surco horizontal, por lo tanto, este que está aquí abajo, vamos a poner un poco más grande. Este de acá, todo este de acá, vendría a ser el lobulillo semilunar inferior. Hasta ahí, porque ahí tenemos otro surco. Listo. Vamos a ponerle su nombre, lobulillo semilunar, semilunar inferior. Y vamos a tener acá un surco que va a dividir el lobulillo semilunar inferior de este lobulillo que le ponemos nombre. Vamos a ponerle color verde. De todo esto que ves acá, todo esto de acá, hasta ahí, porque hay otro surco, ahorita le ponemos un nombre, tranquilos. ¿Qué vendría a ser el lobulillo? Gracias. Gracias. Y el surco entonces, ¿cómo se llama? Vamos a poner más abajo para que entre. Por aquí. Lobulillo gracias. Que este es nuevo, este antes no se manejaba, ahora sí se maneja. Entonces, este surquito de acá, este surco prepiramidal. Así se conoce como prepiramidal. Entonces, ya tenemos los surcos, y acá falta otro surquito nada más, este es el último, ya les comento que no hay más. Por acá. Aunque este no es tan relevante, pero también es importante. Ese de ahí vendría a ser ya casi el preamigdalino, solamente que este es un poquito de morfo, está más adelante. Espérense, voy a poner acá, que lo coloque muy arriba. Espérense, dame un segundo. Lo coloque muy arriba. Aquí. Ahora sí, preamigdalino. Y entre el surco preamigdalino, o sea, entre anterior y posterior del surco preamigdalino, mejor dicho, para que se entienda, tenemos este de acá, que sería el digástrico, lóbulo digástrico, y ya tienes la amígdala por acá. Todo esto es la amígdala. Y en el centro tienes el preámigdalo, ¿no?
Nada más, son más que todos los surcos que tienen que manejar. Hay más surquitos, sí, pero por ahora no se marean con tantos surcos. Apréndanse los básicos que ven acá, que son los que les van a ayudar a encontrar estas estructuras para que no se estén complicando tampoco tanto. Entonces, quédense con esto que hemos hablado el día de hoy, y ya cuando vean su teoría ya van a profundizar un poquito más en los otros surcos y en los otros nombres. Entonces, quédense con esto por ahora, por los momentos, y ya poco a poco, porque si quieren abarcarlo todo, se van a confundir. Entonces, vamos de poco a poco. Entonces, ya tenemos acá estos surcos. Y estos de acá, que son de la cara superior. Entonces, tenemos los surcos y los nudillos de la cara inferior y de la cara superior. ¿No? Y por acá tenemos una división del vermis. Si nosotros tomásemos al cerebelo, el cerebelo se vería algo así, y tú le cortas en el vermis, justo a nivel del vermis, y lo separas, lo vas a ver así tal cual como lo ves en la imagen. Y acá vas a tener una estructura que asemeja a la forma de un árbol. Tal cual como ves ahí. Y esa estructura que parece un árbol, la parte central es sustancia blanca. Y obviamente lo que lo rodea, todo lo que lo está rodeando, es la misma corteza cerebelosa. Y esto, no sé si le ve la forma, pareciera como un árbol. Y es por eso que antiguamente al cerebro le decían el árbol de la vida. O árbol vitae, que lo van a ver en algunos textos. Y es justamente estas estructuras, la sustancia blanca, que nosotros vamos a usar, junto con los surcos o algunos de los surcos que hemos aprendido, para encontrar la división del vermis que les voy a mostrar ahora. Por eso es importante. Entonces vamos a empezar. Vamos a marcar los surcos principales, que son el surco primario, mira, lo encontrarías a este nivel. El surco horizontal lo encontrarías a este nivel. Son los más relevantes y los más notorios, y son los que nos van a ayudar a orientarnos. Y por acá tenemos otro, que es el surco posterior lateral. Ahorita le pongo nombre, no se preocupen. Esos surcos ustedes van a usar para orientarse. Entonces vamos a dividir a nuestro vermis. Vamos entonces, vamos a poner más pequeño porque está chiquito. Esta estructura, la más pequeña, que está pegada a esta estructura que ves acá, que yo creo que ya la conoces. Mira, eso que ves ahí, es el velo medular superior. Velo medular superior. Y la estructura que está arribita, justo pegada del velo medular, y lo puedes ver claramente, voy a hacer un poco zoom porque a veces como que se bloquea la pantalla. Me avisa si no se ve, voy a hacer un rato que cargue porque a veces se tranca. Ya, para si voy a dibujar, miren. Pegadito a la pantalla, al velo medular superior, vamos a tener lo siguiente. Hay una estructura de sustancia gris que se le conoce como la língula. Es chiquitita y está pegadita al velo medular superior. Eso le vamos a poner nombre por arriba. Acá. Língula. Nuestra língula. La primera división del vermis. Língula. Vamos con la siguiente. Miren acá. La siguiente es esta estructura un poco mejor delimitada, ¿ves? Todo esto que ves acá se le conoce como lobulillo central. Vamos a ponerlo acá. Ahí está. Todo esto. Vamos a ponerle su nombre. Y por atrás, no sé si tú ves, tenemos una estructura mucho más grande que las precedentes. Vamos a ponerle naranja. Miren, miren todo esto. Es la más grande de todo el vermis. Todo esto que ves acá. Y esto se le denomina culmen, porque es la parte más alta, pues como el culmen de una montaña, la parte más alta, como el pico de la montaña, así. Pues se llama culmen. Todo esto es el culmen. Todo esto de acá. Y el culmen justo está por delante del surco primario. Ahorita le ponemos nombre. Vamos entonces a poner por acá. El culmen. Y ese surco que tenemos acá, ahora sí vamos a poner nombre, surco primario. ¿Ves? Entonces, por delante del surco primario, yo tengo el culmen, tengo el lobulillo central y tengo la língula. Por detrás del surco primario, yo encuentro esta estructura que está acá. Vamos a poner su nombre, le pondremos de color azul. Todo esto de acá. Mira que va en bajada. Va en bajada. Y es por eso que se conoce como declive. Todo esto es el declive. Ahí está bacán. Declive. Y la última estructura que vamos a ver antes de llegar al surco horizontal, que sería este, horizontal, es la folia. O folium, no le dicen folium, pero es lo mismo. Folium quiere decir folia. Folia que es pliegue, no tiene nombre, solamente le dicen folia. Vamos a ponerle de color. A ver, vamos a poner un nombre claro. Este de acá. Todo este de acá. Ese vendría a ser la folia. O folio, si le quieren decir, ¿no? Como les gusta. Entonces ya tenemos el aspecto superior, ¿ves? Del vermis. Hasta acá me siguen, chicos. ¿Quieren que repita algo? Si quieren que repita, normal. Avisan nada más. ¿Listo? Chévere, muchachos. No, ustedes están despiertos, están bien activos. Eso me alegra. Me alegra bastante. Y somos casi un poco más de 70. Perfecto. Eso me alegra más todavía. Entonces, cuando veo que participan y cuando los veo atentos, yo me pongo de buen humor y explico más cosas. Entonces, si no, pregúntale a mis alumnos que yo me emociono y me pongo a explicar de todo. Vamos a poner un poco más claro. Miren, vamos a... Está bien, vamos a poner de marrón. Por debajo del surco horizontal, todo esto que ves acá. Bueno, quizás no sé si se ve en su pantalla, pero bueno, todo esto aquí. Ese vendría a ser... Acá. Por aquí. Creo que sí se ve. Sí, la una creo que no se va a ver, pero no importa. Este se conoce como tuber. Y este de acá, en esta imagen no se ve muy bien el límite, pero más o menos está por aquí el límite entre estas dos estructuras. Ahorita le voy a poner el nombre, miren, vamos a poner su nombre. Vamos a ponerle este color. Todo esto que ves acá es la pirámide. Todo esto. Tranquilo, que la otra muestra se ve bacán. Ahí les voy a mostrar mejor la pirámide. Y la otra que es la óvula que se ve. Como está muy cerca uno de otro, así no se le ve el límite. Ahorita les muestro mejor. Entonces, este de acá es la pirámide. Y el que está delante de la pirámide, vamos a ponerle este color. Lecturi es una plataforma genial construida para estudiantes de medicina alrededor del mundo. Es uno de los recursos más completos que he encontrado. Aprendizaje espaciado. Te repite nuevamente la pregunta, ¿no? En lo que te has equivocado hasta que tú te lo aprendas. Videos en 800 diferentes Todo esto es grande. Todo esto de acá. Se le conoce como la úvula. Úvula. Y por delante de este surco, que ahora sí le voy a poner nombre, voy a ponerlo por acá. Este es el surco posterior
lateral, tenemos la última estructura, y ahora sí, ya con esto acabamos. ¿Qué vendría a ser el nódulo? ¿Se acuerdan del lóbulo flóculo nodular? Bueno, este es el nódulo, ¿ves? Pero este lo estamos viendo en un corte sagital. Y como les digo, sigan la sustancia blanca, ¿ves? Mira. Por acá, por acá, por acá, por aquí, por acá. ¿Ves? Si tú sigues la sustancia blanca y te ayudas de los surcos, vas a encontrar sin ningún problema las divisiones del vermis. Tenemos nuevamente el primerito, língula, luego este de acá, lóbulo central, luego todo este de acá, culmen, luego este de acá, declive, luego este chiquitito que está por acá, que se conoce como folium o folia, luego este de acá, que es el tuber, ahora este de acá, que es la pirámide, y este de acá, que viene a ser la úvula, y finalmente este de chiquito que ves acá, que es el nódulo. Como ven, la língula y el nódulo están hacia cuarto ventrículo, están en contacto con los velos medulares. Son básicamente el techo del cuarto ventrículo, la língula y el nódulo. ¿Ven? Entonces, allá tenemos nuestra división del vermis. Vamos a ver la siguiente imagen, vamos a ver lo mismo acá. Esta, bueno, se ve un poco igual, no hay mucho que ver. Por acá estaría el acueducto de Silvio, ¿ves? Por acá arriba, acueducto de Silvio. Hacia el lateral, por acá, se estaría abriendo Lushka. Y esto que ves por acá abajo, ese es Magendie. Magendie, Lushka, Silvio hacia arriba. Son las aberturas del cuarto ventrículo. Y obviamente lo ves hacia abajo, Copex, que es la continuación con la neuroespina. Y hacia adelante tienes todo lo que vendría a ser nuestro puente. Si tú trazas una línea a este nivel, hacia arriba mesencéfalo, puente, y bulbo raquídeo aquí abajo, si trazas una línea de esta forma. Y acá tú puedes visualizar, mira, cómo aquí, en lo que vendría a ser en la base, que sería toda esta parte que ves acá, pues esta es la base, ahí tú vas a encontrar una vía muy importante, que es la vía córtico-espinal. Córtico-espinal, que viaja junto con la córtico-nuclear. Aprovechando que se ve bien bonito, bien las fibras como descienden, ¿ves? Y se dividen estas fibras por las fibras transversas del puente. Entonces se ve bacán en este corte. Y acuérdense que de acá, de los núcleos pontinos, que van a atravesar la vía córtico-espinal, que reciben información de la corteza, de aquí de los núcleos pontinos van a irse hacia el cerebelo, por los pedúnculos cerebrosos medios. Porque es la forma que tiene la corteza de mandarle una instrucción, una copia de lo que va a hacer. Entonces le está diciendo, mira, la extremidad ya contrae el miembro superior, pero le va a decir también al cerebelo, mira, eso es lo que estoy haciendo, estoy contrayendo la extremidad superior. Supervísalo y me dices, y es por eso que el cerebelo luego lo va otra vez a como darle un visto bueno, decirle, sí, todo está bien, continúa. Si no, le va a decir, oye, mira, corrige esto. Y el cerebelo corrige y le dice lo que tiene que hacer luego. Hazlo con menos fuerza, trata de agarrar con un poco más de presión, o ve más despacio, para que no golpees lo que vas a intentar agarrar. Entonces son circuitos de alimentación, de retroalimentación que tiene la corteza con el cerebelo y el puente. Por eso son importantes los núcleos continuos, y más abajo en el bulbo raquídeo teníamos un núcleo, no sé si se acuerdan, del complejo olivar inferior. Junto con el núcleo rojo que va a estar acá arriba en el mesencéfalo, todo eso se forma una estructura de retroalimentación para poder regular los movimientos del cuerpo. ¿Ven? Entonces ya vamos uniendo todas las cosas que hemos estado viendo. Ya no pareciera tan suelto como que no se relacionan. Todo lo que hemos visto se relaciona. Entonces ahí tenemos algunos de los circuitos de retroalimentación que tiene la corteza cerebral. En este de acá también se ve bonito lo que vendría a ser nuestro vermis y sus divisiones, porque si tú sigues la sustancia blanca, vas a poder dar con la división del vermis. Entonces, si vas por acá, mira, ahí tienes la língula, lóbulo central, culmen, voy a poner língula, lóbulo central, culmen, por acá viene el declive, luego por acá tienes la folia o folium, por acá tienes el tuber, por acá vas a tener la pirámide, por aquí tienes la cúpula y finalmente el nódulo. A este nivel tú tienes el surco primario, aquí el surco horizontal y acá el surco posterolateral, que te ayudan a orientarte en el cerebelo. Entonces, de esta forma es como se va a estudiar el cerebelo, para que lo puedan reconocer, para que lo puedan ir viendo. Si les parece un poquito abstracto, sí, no te preocupes, al inicio es así. Neuroanatomía al inicio es muy abstracto, recontra. Eso tenlo por seguro que no solamente ha pasado a ti, nos ha pasado a todos. La primera vez que tú ves neuroanatomía, todo te parece abstracto, te parece muy confuso, porque es algo muy fuera de lo común, que no has estudiado jamás en tu vida, y lo estás llevando por primera vez, algo tan complejo, obvio, te va a parecer abstracto, obvio. Entonces no te sientas mal, si al inicio te puede parecer muy confuso, es normal, tu cerebro está aprendiendo algo que es nuevo y que es complejo. Entonces tómalo con calma. Y como te digo, yo sé que a veces no alcanza el tiempo, pero siempre hay que leer de los libros. Y como yo les digo, tienen que saber cómo se lee, y no les estoy diciendo que no sepan leer, sino que no saben a veces leer en un libro de neuroanatomía, porque quieren leer un libro como si fuese un cuento. Quieren irse desde la primera página hasta la última página, capítulo por capítulo, solo quieren leer todo. Y así no se lee un libro de neuroanatomía. Y muchos libros, mucho menos un libro hablando de la morfología del cerebro, ¿no? Porque te vas a confundir, es mucha información. Entonces, ¿cómo se lee? Busca segmentos cortos que te interesen estudiar. Por ejemplo, si hoy estamos leyendo cerebelo, no estudies todo cerebelo. Vete por lo menos a la parte del vermis, donde hablen de vermis. Y tú, ya, entonces solamente voy a estudiar el vermis. Luego, ya que estudiaste vermis, ahora quiero ver la división en lóbulos. Entonces vete al apartado de división en lóbulos. Pero fíjate cómo vas estudiando por fragmentos. Tú no agarras todo desde el inicio hasta el final, porque te vas a marear, es bastante información. Y tu cerebro se va a bloquear, porque es una respuesta normal. Entonces, trata de darle a tu cerebro algo que conoce, y que conoce lo que estamos viendo. Entonces, como hemos visto en vermis, agarra y lee un poquito de vermis. Y tu cerebro dice, esto yo lo conozco, esto yo lo conozco. Y del vermis, sáltate los lóbulos. Mira, eso también lo conozco. Entonces, poco a poco, no intentes leerlo del inicio a fin, porque te vas a confundir. Y acá tienes lo que vendría a ser una división un poco más notoria por la misma atrofia que ha tenido el cerebelo. Esto puede ser por el mismo tratamiento con formol y demás cosas, se retrae porque pierde agua y se queda así. Y si tú ves acá las divisiones, se ven perfectas, se ven incluso un poco más notorias que las anteriores. Quizás acá te ayude mejor, así que te lo voy a dividir también aquí. Pero primero, mira, siempre ve los surcos. Surco primario, surco horizontal y el surco posterolateral. Ahora sí ya puedes dividir lo demás. Siempre ve poco a poco. Tenemos entonces la língula, mira, aquí se ve mucho más bonita, mira la língula. Luego, vamos con otro color. Lóbulo central. Luego viene su culmen, vamos a poner de verde. Todo esto es el culmen. Todo esto de la cabeza es lo más grande y el más alto. Ahí está el culmen. Luego del culmen, quien venía, de este de acá, que está en bajada, por lo tanto se llama declive. Todo este de acá. Y este chiquitito que está cerca del declive,
Este de acá es la folia. La folia tiende a ser bastante pequeña y a veces depende, hay pequeñas variantes, así que no te molestes o no te sientas frustrado si no encuentras la folia. La folia es una de las estructuras que más variantes tiene acá en el vermis, así que si no la delimitas bien al inicio no te preocupes. Pero los demás lóbulos son muy fáciles de identificar. Todo lo que es tubo, pirámide, úvula, declive, culmen, todos son muy sencillos. Donde vas a tener quizás un poco de problemas es en la folia. Así que no te preocupes con encontrar la folia. Pero ahí la tienes. Entonces ya tú sabes, ¿no? O sea, mira, te estoy demostrando que la folia de repente te da problemas, pero te estoy diciendo cómo encontrarla. ¿Cómo la encuentras? Con el surco horizontal. Él es la clave para tú saber, mira, hacia arriba folia, hacia abajo tuber. Por eso de esa manera lo vas a encontrar. Y este que está acá es el tuber. Todo esto es el tuber. Luego viene la pirámide. Todo esto es la pirámide. Este viene a ser la úvula. Vamos a ponerle este color. Se ve muy parecido a lo que vamos a ponerle. Bueno, ya se me acabaron los colores un poco. Todo esto viene a ser la úvula. Y finalmente, nuestro nódulo. ¿Ves? Si le ponemos sus nombres, nuevamente, lígula, lóbulo central, culmen, declive, folia, tuber, pirámide, úvula y nódulo. ¿Ven? Entonces, ¿hasta acá tienen alguna duda, chicos? ¿Todo ok? Pregunta, ¿en este corte sagital podemos buscar a la amiga? Ajá. O sea, no podemos ir superior al nódulo, a la úvula, ¿Cómo? No te escucho muy bien, tu micrófono está un poquito entrecortado. para hallar la amígdala y podemos decir que está inferior al nódulo, a la Ajá. úvula, o no cumple. Ah, ya, ok, ya te entendí. Vamos acá. La amígdala está aquí, ¿ves? Todo esto que ves acá. Está mucho en relación entre la úvula y el nódulo, muy cerca de ellos. Pero la amígdala es bastante grande. Entonces, en relación anatómica, la amígdala estaría aquí abajo. La lígula estaría más en contacto con el velo medular superior. Entonces, nódulo inferior, lígula superior. Y posterior estaría lo que es folia, tuber. ¿Ven? ¿A eso te referías? Sí, doctora. Sé que no he preparado una imagen antes, de mejor. ¿Antes de esto? Ajá. Sí, te había preparado la amígdala. Vamos a ver, espérense. A ver, ¿dónde estaba? Estaba acá, acá. Aquí y acá. Estos dos, mira. Aquí lo vamos a ver de una vista anterior, la amígdala. La amígdala en esta vista anterior es todo esto de acá. Vamos a ponerle color rojo. Todo esto de acá es la amígdala. Todo esto es tu amígdala cerebrosa, ¿ves? Todo esto de acá. Ahí está tu amígdala cerebrosa. Esta es una vista anterior, o sea, estamos viendo desde adelante a la amígdala. Y ves cómo se relaciona con el nódulo y con la úvula. Este que está aquí vendría a ser la úvula. Está muy en relación con la amígdala. Ah, Y aquí abajo puedes ver tú, todo esto que está de azul, aprovechando que está de azul, todo esto de acá es la amígdala. Por aquí estaría el nódulo, por acá está la úvula, por aquí está la pirámide, ¿ves? Por acá está el tuber, pero la pirámide es grande, es bastante grande, su úvula también. Entonces ahí tienes más o menos cómo nos ubicaríamos en relación del vermis con las estructuras que forman los hemisferios y la amígdala. Doctor, disculpe, en esa misma imagen se podría ver el lóbulo nodular. Acá solamente verías el nódulo que está aquí, pero el flóculo no se ve porque está más arriba. Como ves, aquí sí. Acá sí se puede ver el lóbulo completito. Pues como ves, todo esto aquí es el flóculo y hacia acá tienes el nódulo. ¿Ves? Acá sí. En una vista anterior se ve todo, pero en una vista inferior no. Difícilmente vas a ver los flóculos. Acá no se ven los flóculos. A duras penas ves el nódulo porque el nódulo está más arribita. ¿Sí? Doctor, lo resalta rojo en la anterior imagen que era, disculpe. Ojo, amígdala, amígdala, amígdala. Ok. Doc, y en la parte de los lobulillos, ¿cómo se llamaba el surco que dividía el lobulillo grácil del digástrico? Ah, por aquí vas a tener varios surcos, ¿no? Tiene varios nombrecitos. Como ves, no se vayan a complicar mucho. Mira, esta tablita que les voy a mostrar acá está súper de su aula. Mira, para que vean. Para que sea más fácil, así que no se preocupen. Ups, perfecto. Denme un segundito. Aquí están viendo mi pantalla. Miren, esta tablita es a la que me refiero, para que no haya confusión. Miren, miren. Esta tablita está recontra completa, está muy bonita. Miren, esta es su clase de teoría. Se van a esta, a ver. Aquí, mira, esta tablita bien linda, ¿ves? Mira, tienes toda la división de los hemisferios y el vermis. Y acá en esta tabla que ves aquí a la derecha, tienes todo lo que vendría a ser las divisiones del vermis con sus surcos. Entonces, tienes varios nombres, como les digo, no es necesario que te los aprendas todos, quédate con uno que sea más fácil de reconocer, o por lo menos apréndete los más importantes, y aquí te los menciona, mira, la fisura primaria, el posterolateral, son importantísimos, y el horizontal, obviamente, que aquí no lo resalta, lastimosamente, pero deberíamos, aquí en el medio, ¿ves? Fisura horizontal, o delicadeza. Doctor, una pregunta. Ujú. En los hemisferios no habíamos visto en la parte superior, desde el lobulillo cuadrangular anterior. No habíamos visto el lobulillo central. ¿Dónde? A ver, repíteme. El lobulillo central. Ah, ¿lo quieres ver? No sé si se puede ver porque justo como estás haciendo el cuadrito que mencionó, y también está en otros libros, pero lo menciona y no lo habíamos visto y pues Ah, no, está, no sé si ves mi pantalla, todo este de acá, ¿sí? Ajá, eso sería en el vermis, en la división del vermis. En el hemisferio también lo separa. O sea, Ah, los lados Sí se ve, también lo ahí. separa. Sí se ve, mira, acá, mira. Aquí tienes la lígula, que sería todo esto aproximadamente. Luego tienes por acá al lobulillo central, que sería todo esto. El lobulillo central hacia los costados se continúa. Entonces, ¿qué pasa? Sí, en algunas muestras puedes ver el lobulillo central, en otras no. ¿Por qué? Porque el culmen lo tapa. El culmen es tan grande que a veces lo tiende a tapar. Por eso es que lo que vendría a ser el lobulillo no se ve. El lobulillo central está aquí. Continúa hacia los lados como se denomina alas del lobulillo central. Entonces, todo se puede ver desde arriba, solamente que a veces el culmen, como es en este caso, mira, está que lo tapa. Ya, doctor, gracias. ¿Ok? ¿Listo? Y por acá tenemos, ya para terminar, porque se nos acaba el tiempo, si hacemos un corte transversal del cerebelo, vamos a ver esos núcleos profundos, que no sé si se acuerdan, bueno, porque todavía no llevo la teoría, pero los núcleos son los siguientes. Tenemos el fastigio, tenemos el globoso, el emboliforme y el núcleo dentado. De adentro hacia afuera, esto sería medial, esto sería lateral. El más fácil de ver macroscópicamente es ese núcleo que ves ahí, que es el núcleo dentado, esto este que ves acá. Del otro lado también lo ves mucho más bonito. Ese es el núcleo dentado. Muy parecido al olivar inferior, ¿verdad? No sé si ve la similitud que tiene el núcleo dentado con el olivar inferior. Ese es nuestro núcleo dentado. Entonces, dentro del cerebelo tenemos núcleos profundos, grupos de neuronas que tienen funciones determinadas específicas, ¿no? Ahí podemos ver uno de esos núcleos que es el núcleo dentado. Entonces, los núcleos son el fastigio, el globoso, el emboliforme y el dentado. Y a veces el globoso más el emboliforme le dicen núcleo interpuesto. Porque a veces lo vas a ver en los libros, te dicen solamente núcleo interpuesto, núcleo fastigio, núcleo dentado. Y te puede confundir un poquito, pero el interpuesto es el conjunto de globoso más emboliforme. Acá se ve mucho mejor, mira, todo esto de acá es el núcleo dentado.
Todo esto de acá es el núcleo dentado. ¿Ves? Ese es más fácil de ver. Los demás núcleos es un poco más difíciles de ver y tienes que tener una atención un poco especial para verlos. Pero el núcleo dentado no necesitas nada, solo haces un corte y lo vas a ver. ¿Cómo ves ahí? Y acá, bueno, estas son resonancias que lo van a ver mejor en su PPT para que los puedan repasar, ¿no? Igual en su práctica lo vamos a ver, en la práctica vamos a repasar todo lo que es el PPT, pero aquí pueden ver, aproximadamente ahí vamos a encontrar lo que es la tienda de cerebelo, por ejemplo, separando las estructuras que son el lóbulo occipital de nuestro cerebelo. Y acá, por ejemplo, para que se orienten bien, aquí tenemos el surco primario, otro color, no se ve bien, surco primario, ¿ven? Surco posterolateral, surco horizontal acá. Este es el culmen, este es el lóbulo central, por aquí la lígula pegadita, aquí tienes el declive, por aquí la folia no se ve casi, el túber, la pirámide, la úvula y el nódulo. Entonces, ¿puedes ver las estructuras de una resonancia? Sí se ve. Hacia arriba, mira, la producto de cilio por aquí, lámina cuadrigémina por arriba, todo esto es mesencéfalo. Ahí ese es el cuerpo mamilar. ¿Bien? Por acá tienes las amígdalas cerebelosas, todo esto de acá, amígdala. Este fragmento de acá es McKendy, y acá está el lóbulo, por ejemplo, ¿ves? Son algunas de las estructuras que podemos visualizar. Como les digo, tranquilos, esto lo vamos a ver mejor en la práctica con más calma, y vamos a ver cada uno de los cortes. Pero me interesaba más que aprendieran la parte de la morfología externa del cerebelo para que ya vayan conociendo. Entonces, en la práctica vamos a reforzar este tipo de contenido que hemos visto hoy, que es toda la morfología externa del cerebelo. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda antes de terminar? Doctor, es la vallécula en sí, ¿ya? ¿Cuál? La vallécula. Vallécula. ¿En qué libro te mencionaron la vallécula? A ver, en el Ah, seguramente se refieren al surco medio, pero en la parte de abajo. Hay veces, a veces en algunos textos, este surco que ves aquí en el medio, no sé si ven mi pantalla, este surco que está acá, esto le dicen a veces vallécula, si no me equivoco. A este surquito. Sí, no es una estructura como tal, ¿no? O sea, sí es una estructura, pero a la vez es un surco, ¿no? O sea, es un espacio que hay entre los hemisferios que se forman. Ya. Doctor, una última pregunta. Última, a ver. En la vista superior no se ve entonces el lobulillo central. A veces no se va a ver, a veces no se va a ver. Pero si tú sacas ese completo, sí se puede llegar a ver. Porque habíamos visto el cuadrangular anterior, posterior y lo que es la semilunar, pero el anterior no. Exactamente, porque a veces el culmen lo cubre completamente el lobulillo central. Entonces, sí, está haciendo. Ya, gracias, doctor. Bien, chicos, entonces, ¿todo claro hasta ahí? Si no hay más dudas, nos vamos a quedar ahí en la clase de hoy. Espero que les haya ayudado la clase. Como les digo, tengan paciencia. Yo sé que ya habrán escuchado esta palabra un montón de veces, están hartos de escucharla, pero lastimosamente, bueno, no lastimosamente, tienen que aprender a tener paciencia en la vida. Porque así va a ser sus pacientes. Sus pacientes no van a curarse de la noche a la mañana. Necesitan tiempo y esfuerzo y dedicación, tanto de ustedes como de ellos. Entonces, si tú realmente quieres estudiar medicina, lo vas a lograr. Si realmente no deseas estudiar medicina, tienes que sincerarte también. Pero entonces, esfuerces un montón, no se sientan mal, así es la carrera, es fuerte, demandante, pero lo van a lograr. Tengan paciencia y esfuercen, estudien, repasen. Y cualquier cosa, como les digo, pregunten. A veces me demoro un poquito en responder los mensajes, pero ya ahorita me he respondido todos los correos, todos los he respondido con los links de repaso, todos los he respondido. Así que ya no queda nada. Pero acuérdense que ustedes son más de 100 alumnos, entonces responder toda esa cantidad de correos me lleva tiempo, porque es un montón. Así que ténganme paciencia también. Yo voy respondiendo conforme voy recibiendo y a veces se acumulan y a veces tengo otras cosas que hacer, pero siempre voy a tratar de responder. Así que cualquier cosa que necesiten, recursos de algo, libros, cualquier cosa, escríbanme nada más con confianza y ahí les voy a estar hablando o respondiendo sus dudas. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, no vamos a quedar ahí el día de hoy. Ajá, dime, Bianca. Doctor, disculpe, no sé si soy la única, pero a mí no me parecen las grabaciones de los repasos. No, Después de cada repaso me gustaría como que repasar un poco, pero no lo puedo leer, no los tengo. Yo te digo lo que mira, ya lo subimos. Lo que pasa es que no habíamos subido los videos porque hubo un problemita con el subir. También estamos un poco ocupados con el tema de los exámenes y eso se nos pasó. Entonces, miren acá. Ustedes van a entrar a esta página, les voy a compartir pantalla, que es la del doctor Chávez. Ahí estamos subiendo todos los resúmenes. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Miren, voy a compartir pantalla para que vean. Aquí van a encontrar todos los resúmenes que estamos haciendo para que no estén pidiendo link y estén con esa molestia de estar escribiendo y todo eso. Yo sé que eso les fastidia también un poco. Así que no se preocupen, ya no me tienen que escribir. Aquí en la página del doctor Chávez vas a encontrar todos los videos de repaso de neuro. Entonces, buscan Anatomía con Chávez, se suscriben, le dan like y ven los repasos que hemos estado teniendo. ¿De acuerdo? Listo, chicos, entonces. Si no hay más dudas, igual cualquier duda me escriben por correo para estar pendientes y ayudar. ¿Ok? Nos vemos entonces en el siguiente repaso y con los chicos que tenemos conmigo, nos vemos durante la semana. Gracias, doctor. Doctor, disculpe, Gracias, doctor. esta clase, ¿cuándo la va a subir? ¿A más tardar? Esta clase de repente la estaremos subiendo en el transcurso de estos días, ¿no? Hoy o mañana, porque todavía como tenemos que preparar los exámenes, tenemos que dar prioridad a ciertas cositas, ¿no? Entonces, si nos demoramos un poco, tengan un poquito de paciencia. Yo sé que quieren estudiar, pero también tenemos bastantes cosas que hacer, así que les pido disculpas si nos demoramos un poquito, ¿ya? Ya, doctor, no te preocupes, gracias. Ya, listo. Gracias, doctor. Gracias, doctor.